Te preparamos un lugar para que vengas a reinar. Te preparamos un lugar para que puedas disfrutar. Se apagan las luces que están sobre el hombre y solo tú mereces brillar. Y no hay nadie más importante que Jesús. Ven y toma tu lugar. Es muy importante lo que tenemos que hablar. Bueno, siempre es importante, ¿verdad? Pero ahorita tenemos la particularidad de que ya estamos, no sé si ustedes están claros, alguno duda. Hace 2000 años Jesucristo anduvo por esta tierra, todos lo sabemos, 2000 y pico de años exactamente, el tiempo que tenemos nosotros en nuestro calendario, 2020, porque el calendario que tenemos nosotros es después de Cristo, amén. Y cuando Jesús habló en Mateo 24, profetizó acerca del futuro inmediato. La profecía tiene que ver con el futuro. Y luego Juan, que fue uno de los 12 que estuvo con Jesús en el ministerio terrenal de Jesús, también profetizó. Y el libro profético de Juan es el que conocemos como el Apocalipsis, ¿de acuerdo? Todo ese es un libro profético que nos habla de lo que acontecerá en los días después de la vida de Jesús, de Juan, y tiene que ver con nosotros, con nuestro tiempo. Y en ese libro se nos advierte pues cosas que van a suceder, ¿verdad? Y todo este libro de Apocalipsis es un libro que está escrito en figura. Necesitamos el auxilio del Espíritu Santo para saber qué cosas está hablando el libro de Apocalipsis, ¿de acuerdo? Pues lo que tenemos un poco de conocimiento, que tenemos conocimiento de la Escritura, entendemos que el tiempo que estamos viviendo nosotros en la actualidad, pues son los días finales, o sea, como les decía la última reunión que tuvimos, el último culto, estamos viviendo el principio del fin. Y es de suma importancia que entendamos a la luz de las Escrituras qué es lo que, en qué momento profético estamos viviendo, qué es lo que sigue y qué es lo que tenemos que hacer, qué nos depara, qué nos espera en el futuro inmediato, ¿verdad? Porque si no nos preparamos, yo les decía que para todo nosotros nos preparamos. En este mundo se nos enseñó a prepararnos para todo, para vivir bien, para tener éxito, para tener finanzas, y tratamos de prepararnos, pero con una preparación más secular que espiritual. Y para todo nos preparamos, pero no nos preparamos para dos cosas muy importantes que tenemos que prepararnos. Bueno, número uno, para morir y para encontrarnos con el Señor, porque la muerte es eso. La muerte no es el fin, ¿verdad? La muerte es apenas el comienzo, realmente así es. Porque lo que va a terminar con la muerte física es nuestra conciencia de este mundo físico, pero vamos a entrar y despertar a la conciencia del mundo espiritual o del mundo eterno, de la realidad eterna. Y como yo les he mencionado, por convicción espiritual, obviamente, por conocimiento de la Escritura, todo lo que se ve, dice la palabra, no es tan real como lo que no se ve, porque lo que se ve, que es todo lo que nosotros podemos tocar,
nuestro cuerpo, nuestra naturaleza física humana, dice la palabra, procede de lo que no se ve. Siempre el origen es más real, ¿verdad?, que lo que sale de él. Dice la palabra que todo esto visible procede de un mundo invisible. Si partimos de esa primicia, entonces podemos decir que lo invisible es mucho más real que lo visible. Entonces, al morir, no es que entramos como a un sueño, no, al morir entramos a algo que es verdadero y que es mucho más real que esto, porque es lo que va a permanecer. Entonces debería de llamarnos la atención. Si al morir físicamente vamos a entrar a algo que no solamente es más real, sino que es eterno, deberíamos de prepararnos para eso. Porque solo una cosa nosotros tenemos segura aquí. Es una cosa la que todos tenemos seguro aquí. Sea hoy, sea dentro de 5, 10, 15, 20, 30 años, lo que usted quiera, 40. Pero es algo que todos tenemos seguro aquí. Y usted sabe que es lo único que tenemos seguro. De ahí nada es para siempre. Todo perece. Santiago lo dice en el capítulo 4, creo que es, donde dice que el hombre es, vamos a ver, siempre dice que somos como la hierba, que somos como la neblina. ¿Por qué no me acuerdo de esa cita? Si no es en el 4, es en el 3. Espérenme. ¿Qué es vuestra vida? Dice. 4. 4:13. 4:13 dice: vamos ahora los que decís hoy y mañana iremos a tal ciudad, estaremos allá un año, traficaremos, ganaremos, cuando no sabéis lo que será mañana, porque ¿qué es vuestra vida? ¿Qué es vuestra vida? Es la pregunta. ¿Qué es? Dice, ciertamente es neblina que aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece, en lugar de lo cual debería decir: si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Verso 16. Pero ahora os jactáis en vuestra soberbia, toda jactancia semejante es mala. Es mala. Falta algo ahí. Sí, toda jactancia, y al que sabe hacer lo bueno lo hace, le es pecado. Entonces, todos tenemos seguro, lo único que tenemos seguro es la muerte. Y la muerte física, no es el fin, es apenas el comienzo. ¿Por qué? Precisamente por eso es que estamos en una guerra y tenemos que pelearle al diablo la idea de que el morirse, cuando muchos se han suicidado, dicen: me voy a quitar la vida, ya no soporto, me voy a morir y se me van a acabar los problemas, me voy a pegar un tiro, me voy a tomar una pastilla de curar frijoles, me voy a guindar de una soga. Mucha gente ha tenido ese pensamiento por la opresión, porque el diablo oprime, los demonios oprimen. Vivimos en una guerra espiritual. Y entonces la idea de muchos es que con la muerte física, todo terminó. O se terminaron los problemas. Esa es una trampa. Esto es una trampa. Porque la Biblia dice: no temas al que mata el cuerpo, el alma, y luego menciona el alma. Entonces la palabra dice que somos tripartitos, que somos espíritu. Primero, en esencia somos espíritu. Esta es nuestra realidad. Espíritu, somos espíritu, porque nosotros fuimos creados a imagen de nuestro Dios, que es espíritu. ¿De acuerdo? Y si Él es espíritu, a nosotros nos hizo como Él. Somos seres espirituales. Estos somos nosotros. ¿De acuerdo?
Nosotros somos seres espirituales. Esto nunca muere, jamás muere. Nuestro espíritu jamás muere. Luego se nos dio un hálito o un aliento de vida que se llama el alma. Ya les he enseñado mucho eso yo. Y por último, pues tenemos el cuerpo, ¿eh? Pero esto es eso, cuerpo. Morir físicamente es cuando esto deja de ser. Este cuerpo tiene órganos externos e internos, órganos vitales como corazón, cerebro, el cerebro, que es diferente a la mente, ¿verdad? La mente pertenece al alma, el cerebro pertenece al cuerpo. Órganos vitales internos como el hígado, ¿verdad? Riñón, todo esto es parte del cuerpo. Estos tienen una función física y cuando estos perecen y comienzan a deteriorarse, entonces nuestro cuerpo perece. Pero lo que perece es el cuerpo. Bueno, el cuerpo fue hecho del polvo de la tierra. Por eso es que al cuerpo le dijo, polvo eres y al polvo volverás. Sabemos que esto se corrompe, se hace polvo, estos, ¿verdad? Dentro de un tiempo la gente cuando el hombre muere, de inmediato comienza el proceso de descomposición y a putrefacto aquello, apesta, porque lo que le da vida al cuerpo, la vida de la carne, en la sangre está. Y esta sangre tiene que estar en continua circulación porque es el vehículo y es producto de este que está aquí, este señor que está bombeándola para que esté circulando y oxigenando el organismo. Por eso es que este es un órgano vital. Cuando este perece, la sangre deja de circular y el cuerpo muere. ¿Estamos claros en eso? ¿Verdad? Todos entendemos eso. Todos entendemos eso. Eso así es. La ciencia, como usted quiera, lo puede lo demuestra, lo comprueba. Entonces, la vida de la carne, dice la palabra, en la sangre está. A una persona se le comienza a vaciar de la sangre y se muere, porque esta es la que nutre todos los órganos, los diferentes órganos por medio de la sangre. La sangre es el vehículo, un vehículo que transporta nutrientes, transporta vitamina, calcio, hierro, todo por la sangre. Este es un proceso perfecto del cuerpo, el diseño de Dios. Entonces, cuando por alguna razón, alguna enfermedad ataca a nuestro cuerpo, algún accidente, lo que sea, el cuerpo es afectado en uno de estos órganos, pues el cuerpo perece. Al perecer el cuerpo, esta alma que tiene como casa el cuerpo, ¿de acuerdo? ¿Y el alma qué es? Entonces ahora hablamos del alma. Nosotros en el cuerpo experimentamos algún tipo de necesidad, algún tipo de dolencias. Tenemos en el cuerpo, nosotros tenemos hambre, el hambre es en el cuerpo, tenemos sed, tenemos cansancio, algunas veces frío, otras veces calor, ¿de acuerdo? O un dolor físico, un golpe, sentimos dolor. Esto pertenece al cuerpo. En cambio, el alma, que la palabra de Dios dice, no temas, dice al que mata el cuerpo, búsqueme eso. No temas, siempre que mencione algo aquí de inmediato tiene que estar ahí no temas al que mata el cuerpo, no temas a los que matan el cuerpo, ¿de acuerdo? Es muy serio, es muy importante. Nosotros velamos y nos desvelamos por mantener a este vivo. Nosotros nos preocupamos mucho de este, y está bien, porque mientras este esté vivo, esta va a estar aquí. El alma va a estar mientras este está vivo. Una vez que este perece, dice allá la palabra, así que no temas al que mata el cuerpo. El alma, ponga ahí, no pueden destruir, pues. El alma, entonces el alma, ahora hablamos del alma. Ya les dije que el cerebro pertenece al cuerpo. El cerebro, ¿verdad? Sin cambio, en el alma tenemos la mente. Y cuando hablamos de la mente, hablamos de toda nuestra información, hablamos de todo nuestro conocimiento. ¿Pues qué es esa paradera, Moy? Última vez que te paras. Del entendimiento, ¿de acuerdo? Eso es la mente, de nuestra razón,
de los recuerdos, de la memoria. Todo pertenece a la mente, la memoria, información de cosas que nos han pasado. Esto es la mente, pero también en el alma tenemos las emociones, sentimientos, voluntad, o sea, la capacidad de decidir, de sí, de no, si voy, me quedo. Eso no lo hace el cuerpo, eso es el alma. El alma es la que decide. Entonces, esto pertenece al alma. Entonces, algunas veces, esta mente, estas emociones y estos sentimientos están en completa enemistad con el Señor, nuestro Dios Todopoderoso. Si esta mente, si esta alma que está compuesta de todo esto está en enemistad con el Señor y la persona físicamente muere, al otro lado hablamos ahora de la eternidad. Entonces esto pertenece al reino espiritual. Y existen en la eternidad, según la Escritura, existen dos reinos. El reino de la luz y el reino de las tinieblas. ¿De acuerdo? Tenemos que entender eso. Bueno, entonces nosotros estamos muy ocupados por vivir, y decimos nosotros, bueno, una vez que me muera se acabó todo, ya está. El que se murió, que lo entierren, que lo recen y ya se murió, que la vida sigue. Así pensamos. ¿De acuerdo? Ahora, y no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. El alma no puede matarse. El alma puede ser afectada, sí. Nuestra mente puede ser afectada. Nuestra mente está siendo continuamente bombardeada por información, por experiencias, por traumas que nos condicionan nuestra manera de vivir, de comportarnos, de conducirnos. Y en nuestras emociones y sentimientos somos afectados también. Ahora, cuando el cuerpo de una persona muere o físicamente muere, el alma queda intacta, o sea, esa queda viva. Y esto es lo que realmente somos nosotros. Porque las preocupaciones que usted tiene no las tiene en el cuerpo, las tiene en el alma. Los problemas suyos no están en ningún miembro de su cuerpo. Usted no tiene ningún problema alguna preocupación en el brazo, en la oreja, no siente ansiedad en la nariz o una gran angustia en el ombligo. Tengo una gran tristeza en la barba. Viera. Eso no, y a usted sabe que cuando tiene un problema físico, usted va donde un médico, le recetan, dice, usted tiene pues de un golpe, le dan un analgésico y usted se le calma de inmediato ese dolor, pero ese dolor de su alma, esa ansiedad, esa angustia, eso que a usted siente que es peor, porque hay dolores, angustias que son mucho más difíciles que un dolor físico. Un dolor físico, usted sabe que un médico, un medicamento, un buen médico le diagnostica, aquí está su problema, le da un tratamiento y le pasó. Pero cuando usted tiene un problema en el alma, algo emocional, una traición, una ira, un enojo, eso no está en el cuerpo. Ando bien enojada en la mejilla hoy. Tengo una gran ira en la muela, ¿verdad? Eso no lo experimenta su cuerpo. Eso es algo en el alma, su parte emocional. La parte emocional suya está afectada por situaciones y eso es el alma.
Esa, aunque la persona muere físicamente, los que mueren van a quedar conscientes totalmente de esa problemática. Murió físicamente, pero de inmediato yo sigo sintiendo la misma angustia, sigo sintiendo, me ahorqué, me pegué un tiro, me tomé una pastilla, se murió la persona, pero yo sigo sintiendo la misma angustia, la misma desesperación. La persona cree que mató su problema, no, si su problema no lo tenía en la uña. No sé si me está entendiendo, no sé si me está captando. Y para todo nos preocupamos y nos preparamos, para todo nos preparamos. No nos damos cuenta que esta debe de ser nuestra verdadera ocupación y para lo que debemos de prepararnos. Porque Hebreo dice que está establecido para los hombres y de la manera que está establecido. Busque eso. Y de la manera que está establecido. Eso está en Hebreos, no sé si es en el 9. Y de la manera que está establecido para los hombres. Mire lo que dice. ¿Por qué dice eso? 9. Siento estar lentos ahí. Tienen que estar más veloces. Y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez. Está establecido para el hombre que muera una sola vez. Y después de esto el juicio, porque habla de un juicio. Si el hombre ya murió. Si el hombre ya murió, ahora eso significa que hay un trono. Jesús, ay, no quería mencionar esto antes, pero voy a tener que mencionarlo. Jesús, al morir por nosotros, por nuestros pecados, se convirtió en nuestro abogado, pero también será nuestro juez. Hoy, en este instante, Él es nuestro abogado. Ahorita, Él aboga por nosotros. Ahorita, una vez que usted muera, Él se convierte en su juez. Es importante que entendamos eso. Entonces, dice que está establecido, porque si usted se va a 4 de Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 11, creo que es 12. Vamos a ver, Primera de Pedro 4 dice, si alguno, vamos a ver más atrásito. Más atrás, ay, ¿dónde es que está, Señor? Ahí está. Porque por esto también ha sido predicado el evangelio a los muertos para que sean juzgados en carne según los hombres. Pero bien, atrás, en el 5. Pero ellos darán cuenta al que está preparado para juzgar. Ellos darán cuenta al que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos. Entonces, ¿por qué les estoy haciendo este repasito? Porque no es este el tema, no es esta la enseñanza. Es porque nosotros nos preparamos para todo, menos para morir. ¿Y cuál es el problema de morir? Que la persona muere físicamente, pero entra en conciencia. Una vez que la persona muere, deja de ser consciente del mundo natural. Este cuerpo a nosotros nos conecta con este mundo natural. Y somos conscientes. Si nosotros no tuviéramos este cuerpo físico, nosotros no podríamos tener conciencia de este mundo natural. Pero una vez que el cuerpo deja de ser por la muerte, entonces comenzamos y de inmediato tomamos conciencia del mundo espiritual. Y allí es donde está el problema. Porque ¿a qué nos vamos a enfrentar en ese mundo espiritual? ¿Será que algunos piensan que es como un sueño, como cuando uno se acuesta y está soñando y se imagina y que va a ir a los ángeles, los angelitos bien bonitos con unas alitas así? No, mi hermano, eso es serio. Eso es serio. ¿Cuál es el otro detalle importante de este asunto? Que para allá hay este boleto solo es de ida, pero no tiene regreso. Que para allá podemos ir, pero no podemos regresar a menos que Dios quisiera mandarnos de regreso. No hay vuelta, solo es de ida. Cuando uno va en un avión le dice, ¿cómo lo quiere? De ida y vuelta. Que así fuera cheque, ¿verdad? Y usted ahorita que se va a morir, ¿qué quiere? ¿De ida y de vuelta? No, aquí solo es de ida, no existe regreso. Entonces quiere decir que de aquí se puede ir para allá, pero de allá no se puede venir para acá. Es serio. Una vez que llegó allá, allí se quedó.
y se quedó o en la luz o en las tinieblas. Una de dos. Una de dos. Pero nosotros no tenemos temor, nosotros vivimos en esta vida sin temor a esa realidad, porque el diablo nos ha adormecido, el diablo nos ha engañado. Obviamente al principio, en el momento de que fuimos creados, nosotros no fuimos creados para morir, no fuimos pensados por Dios para morir, nosotros fuimos creados para vivir para siempre. ¿De acuerdo? Usted sabe que así fue, ¿verdad? Cuando Dios creó a Adán, le dijo a Adán, le hizo una advertencia: el día que de él comieres, morirás. ¿A qué se refería? ¿A qué se refería? ¿Qué es lo que le estaba diciendo Dios a Adán cuando le dijo: el día que de él comieres, morirás? ¿Qué tiene que ver con la eternidad? ¿Qué es lo que tiene que ver? Dios quiere perpetuar, Dios quería, eterno es perpetuo, es para siempre. Dios quería perpetuar, establecer como eterno su carácter, establecer como eterna su voluntad en esta tierra. Entonces, en la creación del hombre, en el jardín del Edén, Adán, existía Jesús en forma de árbol, pero es figura, porque no, Jesús era una figura. Este es el árbol de la vida que estaba en el huerto, ¿de acuerdo? Jesús era el árbol de la vida, que a su vez representa la palabra, representa la voluntad de Dios. Esto representa a Jesús, la voluntad de Dios, y por lo tanto representa a Jesús la vida eterna. ¿Estamos claros en eso? ¿Estamos claros hasta ahí? Por otro lado estaba el otro árbol, que era figura de Satanás. Este era un árbol en el jardín del Edén. Dice que era conocido como el árbol del conocimiento, de la ciencia, del conocimiento del bien y el mal. Entonces, Satanás es un arcángel o un ángel caído, que tiene como esencia, acuérdese que Dios no creó a Satanás. Dios creó al arcángel. ¿Cómo se llamaba este ángel? Este arcángel se llamaba Luzbella. Este era un arcángel de los arcángeles celestiales que tenían la mayor autoridad en el cielo, y él tenía la potestad de estar cerca de Dios. Era el que estaba más cerca de Dios. Estaba tan cerca de Dios que lo reflejaba y era bellísimo. Este ángel era ¿cómo? Bellísimo. Tanto, así se escribe bellísimo. Sí, ¿verdad? Dígalo bien. Era tan bello que los demás ángeles, cuando lo miraban, lo confundían con Dios. Tanto así que este ángel llegó a llenarse a sí mismo de vanidad y comenzó a nacer en él el deseo de ser adorado. ¿De acuerdo? Y a causa de este deseo que nació en él, porque el poder de Dios es tan maravilloso que nos crea a nosotros de una manera tan perfecta que no es que Dios nos hace malos, sino que nos crea con la capacidad que en nosotros nazca el mal. Pues en este ser, Satanás, dice la palabra que nació el mal en él mismo, se envaneció, su corazón se enalteció y Satanás no quiso ser como Dios, sino que quiso estar en el lugar de Dios, que es diferente. Porque querer ser como Dios es parecerse a Dios en su carácter, en su comportamiento, en su corazón, en su conducta. Satanás no quiso ser como Dios, pero sí quiso estar en el lugar de Dios. Él quiso ser adorado como Dios.
En ese momento entonces nació en él la así es, ¿verdad? Rebelión, con esta B. Nació la rebelión. Satanás entonces fue expulsado del cielo después de que hubo una guerra cósmica, porque él conquistó la tercera parte de los ángeles del cielo, una tercera parte y de ángeles, y fueron con él, los engañó. Nosotros podemos gobernar aquí, y estos le creyeron, se pusieron de acuerdo con él. Obviamente Dios sabía lo que estaba pasando, ¿sí o no? Lo sabía, él lo sabía, sabía que había ese plan, sí, sabía que había eso en el corazón de Satanás, sí, porque Dios todo lo sabe. Pero ¿por qué dejó que el plan se siguiera en pie? ¿Por qué? Porque Dios es sabio y él dijo, bueno, pues que siga con su plan. Y los demás ángeles iban a aprender que es comportarse de esa manera ante el Creador, o querer enfrentar al Creador, no va a llevar a ningún buen destino. Los demás ángeles aprendieron. Satanás fue expulsado. Y aquí andaba, mire. Y Satanás simboliza entonces la muerte. Satanás simboliza. ¿Por qué la muerte? ¿Por qué Satanás simboliza la muerte? Ahora entendamos ese principio, porque hay que entender por qué representa la muerte. Satanás representa la muerte. La muerte. ¿En qué sentido? Vamos a ver en qué sentido. Adán fue creado por Dios para que viviera eternamente. Pero, obviamente, el diseño de Dios para Adán era estar siempre conectado con la vida eterna que era Jesús. Él podía comer, estar alimentándose en el diseño de Dios. ¿Qué significa entonces eso? Significa que el diseño de la vida, cuando hablamos de vida, hablamos de toda la naturaleza y el carácter de Dios. Vida es igual a paz, vida es igual a amor, es igual a seguridad, es confianza. ¿De acuerdo? Toda esta es la naturaleza, y esto procede del alimento, porque esto es Dios. Dios es todo esto. Cuando el hombre se alimenta de la palabra, se alimenta de Jesús, se alimenta de todo esto. Pero cuando el hombre se alimenta de Satanás, el hombre se alimenta ¿de qué? De duda. ¿De qué se alimenta? De duda, de temor, porque todo esto es ¿qué? Satanás. Aquí se alimenta el hombre de verdad. Aquí se alimenta ¿de qué? De mentira. Y todo esto, miedo, todo esto, obviamente es contra la vida. Es contra la vida. En el instante que Adán, ¿cómo se alimentó Adán de Satanás? ¿Dónde comenzó Adán a alimentarse de Satanás? ¿Cuál fue? Satanás era el árbol, ¿sí o no? ¿Cuál fue el fruto? Porque la Biblia le dice, del fruto de ese árbol no podrás comer. Entonces la gente piensa que es un arbolito de manzana. No, estos dos árboles eran figuras. El árbol literal fue el del que Dios le dijo, de los árboles podrás comer. De todos esos árboles, el árbol de naranja, de mínimo, todo eso vas a poder comer. Pero del árbol del conocimiento, entonces esto ya eran figuras. No eran literales. No es que Adán agarró una manzanita y se comió la manzana y pecó. No. Él no hizo eso. Primero, Adán platicó, habló, escuchó, atendió la voz de Satanás que se presentó hacia Adán por medio de ¿qué? De la serpiente. Ahora, ustedes las mujeres, y bueno, cualquiera de nosotros, cuando hoy miramos una serpiente, ¿qué sentimos? ¿Qué sentimos? Por muchos colores que tenga,
brillantes y todo, ¿sí? Pero ¿qué pasa? La serpiente en este entonces era el animal más bello del jardín del Edén. Tanto así que hablaba, pues. La serpiente hablaba. Porque si no, ¿cómo se le iba a acercar? Óigame, hubiera salido corriendo. ¿Y vos por qué hablas? Era el animal más bello. Volaba. Era linda. O sea, hipnotizaba con su belleza. Hola, Adán. El jardín del Edén estaba lleno de animales exuberantes, bellos, y entre ellos estaba la serpiente. Fue a la serpiente. Si Satanás quería llegar a Adán, no iba a llegar a través del animal más feo, ¿verdad? De repente ahí habían, ¿qué más había ahí? Había, cocodrilos. Muy feo el cocodrilo, dice la serpiente. No, a este no le va a hacer mucho caso. Me voy a ir con la serpiente. Negoció con la serpiente, negoció con ella para que le prestara su cuerpo, porque Satanás era un espíritu. Le prestó su cuerpo, llegó, pero tenía que llegar a Adán. Pero primero le llegó a la mujer, porque la mujer es la otra conexión. Mire cómo es Satanás. Voy a llegar a la serpiente, después voy a llegar a la mujer, para después llegar a Adán. Entonces le dijo, y comenzó a platicar, a hablar. En esa conversación, Eva y Adán, que estaban diseñados para vivir mientras se alimentaban de Jesús, que era el árbol de la vida, mientras ellos se alimentaban de Jesús, ellos iban a vivir para siempre, porque Jesús era amor, obediencia, bondad. Entonces, siendo ellos iguales a Jesús, ellos podían vivir para siempre. Pero en el instante que ellos escuchan, platican, conversan, las palabras que están saliendo de Satanás por medio de la serpiente, las palabras que salen de él hacia ellos son vehículos. ¿Las palabras son qué? Así como la sangre es un vehículo, las palabras son. Y un vehículo que hace, transporta, siempre lleva algo. ¿Sabía usted eso? Usted escucha palabras, pero las palabras que usted escucha siempre llevan algo. Siempre están transportando una esencia espiritual. Jesús dijo, las palabras que yo les hablo son espíritu y son vida. Cuando uno escucha a Jesús, sus palabras son vehículos. Y en esas palabras, usted escucha una palabra, pero esa palabra está llegando a su corazón, está llegando a su espíritu. Y la palabra de Dios, cuando llega a su corazón y llega a su espíritu, alimentan su espíritu con vida, con paz. En cambio, cuando usted platica, no sé si a usted le ha pasado, que usted estaba tranquilo, pero solo comenzó a platicar con fulana o con doña Sutana, la vecina, y le comenzó a contar ciertas cosas, y usted sintió que, yo quedé, desde que hablé con fulano, yo quedé bien mal. Bien estaba yo. ¿Sí o no? Porque esa persona, es lo que tenemos que entender, la iglesia andaba en un espíritu y las palabras llevaban ese espíritu. Por ejemplo, el espíritu de chisme, de contienda, de disensión, el espíritu de envidia, espíritu de ¿qué más? Hábleme de otro espíritu que usted conoce. Espíritu de rencor. Usted habló con esa persona y ya quedó molesto con otro. Esas palabras son un vehículo. Usted comenzó a dudar de cierta persona después de que habló con esa persona, ¿sí o no? Comenzó a dudar de alguien y experimentó duda. Eso fue lo que pasó con Satanás. Satanás, sus palabras eran vehículos y transportaban espíritus de duda, de incredulidad, y de pronto ellos comenzaron a experimentar ¿qué? Esto. Así es que Dios les ha dicho. Así es que Dios les ha dicho. Óigame bien, ese espíritu, ¿cuál es? ¿Qué espíritu es ese? Así es que Dios te ha dicho. ¿Ah? ¿Con qué Dios te ha dicho? Muy sutilmente. Y claro, la serpientita bien bonita. Así que no. Lo que pasa es que Dios, mire, ya estaba poniendo en mal ¿a quién? Estaba poniendo en mal a Dios.
Y aquellos los veletones estaban. Yo creo que tenés razón. Así como le pasa a usted, ¿va? Cuando le comienzan a hablar mal de alguien. Me parece, ¿ve? De inmediato, la sustancia que entró en los espíritus de ellos, fueron las sustancias de Satanás. Y Satanás, que es un espíritu y que su espíritu es rebelión y su espíritu es muerte, a través del temor, a través de la duda, ¿me está entendiendo? Y entonces comenzó a cambiar algo en ellos. Ellos estaban vestidos de una gloria. Ellos no estaban vestidos de ropa. Ellos no tenían ropa. Sin embargo, no se miraban desnudos. Él no miraba a Adán, miraba a Eva, pero no la miraba desnuda. Ni Eva a Adán lo miraba. Ellos reflejaban la gloria del Señor porque estaban vestidos del Señor, estaban vestidos de luz, porque Dios es ¿qué? Es luz. Entonces ellos estaban vestidos de luz. Y cuando usted mira un foco, usted mire ese foco, ¿verdad que casi no le mira la forma? Usted mira una luz, pero de inmediato apaga el foco, usted le comienza a ver la forma. Pues así le pasó a Adán. Adán miraba a Eva, pero la miraba como luz. Apenas se le apagó la luz, le comenzó a ver las curvilíneas. Y ya la comenzó a ver de una manera diferente. La comenzó a ver como con lujuria. Ve, ¿me entiende? Uy, Eva, no me había fijado. Ve, comenzó a ver su desnudez. Y comenzó a tener un tipo de deseo que antes no tenía. Fue un deseo ya impuro. Mire qué terrible es eso. Mire qué terrible es eso. Todo eso como resultado ¿de qué? Ahora, cuando hablamos de que Adán y Eva estaban vestidos, ellos estaban vestidos del Espíritu Santo. Estaban vestidos del Espíritu Santo. Cuando el pecado entra en ellos a través de transgredir el mandato de Dios, entonces de inmediato el Espíritu Santo se aparta y con él la gloria y el vestido. Quedan desnudos. De inmediato, en ese mismo instante entró ¿qué? La muerte. Comenzaron a morir. No sé si me están entendiendo. A experimentar cosas para las que no fueron diseñados. De pronto dice que Adán se comenzó a esconder y comenzó a sentir culpa. ¿Comenzó a sentir qué? Culpa. Porque cuando usted se esconde, ¿se ha fijado cuando los hipotes esconden el celular? O cuando ellos mismos se esconden. Y hay formas de esconderse. Usted se puede esconder en una mentira. Eso es un escondite. Comenzó la tendencia del hombre a esconderse, el deseo de esconderse. Y dice, ¿dónde estás, Adán? Y el hombre comenzó a sentir el deseo de esconderse. Y es cuando uno le dice al cipote, ¿dónde estaba? ¿Dónde fulano? Y comienza ¿qué? A sentir el deseo de esconderse a través de mentir. La mentira es un escondite del infierno. Y todo eso comienza a invadir al hombre, a separarlo del reino de la luz y comienza a entrar el reino de las tinieblas, donde están la mentira, que es todo lo que es escondite. Todo, el hombre comienza a esconderse y a todo eso de esconderse se le llama tinieblas o noche. ¿Sí o no? ¿Dónde es más fácil esconderse? ¿En la luz o en la noche? Bueno, de hecho, en la luz no se puede esconder. En la luz no hay escondites ni necesidad de esconderse. Porque en la luz hay verdad. Y en la verdad nadie tiene necesidad de esconderse. Cuando la gente vive en verdad, no siente la necesidad de esconderse. ¿Sí o no? Ahora me está entendiendo cómo va entrando el proceso. De esa manera entró el pecado y entró la muerte. Y no solo a Adán, sino al mundo. El hombre en Adán se separó de Dios. Y comenzó entonces de inmediato, se cerraron los cielos de Dios, se cerró el mundo espiritual por medio del Espíritu Santo, se cerró toda la sabiduría de Dios y el hombre comenzó a vivir en su propia sabiduría. Y entonces ahí comenzaron todos estos diseños que hoy conocemos. El hombre comenzó a hacerse a sí mismo su salvador. Por eso es que inventó sus taparrabos y inventamos estos trapos. A falta de gloria, trapos.
Pero como los taparrabos se secaban muy luego, entonces inventamos de las mismas hojas esto, una tela un poquito más dura, algo más duradero, y ahí nació la tela. Pero seguimos con taparrabo. No sé si me están entendiendo. Porque el hombre quería que le durara un poquito más el taparrabo, porque eran hojas de higuera y después de un tiempo se le secaban. Ay, le daba pena que lo mirara Eva. Y antes no le daba pena. Ahora entró también la pena, la vergüenza. ¿A qué pertenecen todos estos? Al reino de las tinieblas. Este es el reino de Satanás. Y Satanás comenzó entonces, ¿a qué? A reinar. Satanás comenzó a reinar en el hombre y en el mundo. Entonces todo este sistema que nosotros tenemos y conocemos hoy, ¿qué reino es? ¿En qué reino vivimos nosotros? A esta sabiduría que nosotros tenemos, porque entonces el hombre, al separarse de la sabiduría de Dios, ¿quién era la sabiduría de Dios? Jesús. Entonces el hombre comenzó a vivir en su propia sabiduría, que la Biblia le llama terrenal, donde el hombre comenzó a razonar, a buscar sus propias soluciones, sus propias conclusiones y a crear un sistema diferente al divino para subsistir. ¿Qué hizo esto como resultado? Que el hombre cada vez se fuera alejando más y más de Dios. Y cada vez el hombre se ha ido alejando más de Dios. ¿Qué trajo como resultado? Que al principio el hombre duraba 969 años. Después comenzó a durar 450, después 120. Al irse alejando de Dios, cada vez se fue alejando de la vida y el hombre fue muriendo más corto. Hoy ya el que llega a 80 está pollón. ¿Sí o no? Dentro de poco, 40 ya es bastante. Porque el hombre, esto es resultado de que cada vez el hombre, ¿qué significa alejarse de Dios? Más pecado, más maldad, más violencia. El hombre se ha ido alejando más de Dios. Menos palabra, menos obediencia, menos principios eternos y más lejos. Y hoy tenemos como resultado una cosa que se llama coronavirus. Mensajero de muerte. ¿Sí o no? ¿Ves cómo lo llevé yo ahí, va? Pero la gente dice, ¿y eso de dónde salió? De esto, Señor. De esto. Y todo está en la Biblia. Todo está en la Biblia. Entonces estamos viviendo como este reino de Satanás. Si es Satanás el que está reinando en la tierra, ¿qué es lo que está reinando? Cuando Satanás reina en un lugar, ¿qué es lo que reina? ¿Cómo conocemos el reino de Satanás? Por ejemplo, aquí en Honduras. Aquí en Honduras usted sabe que allá al año muere una persona, ¿va? ¿Ah? Óigame, si aquí casi por hora están muriendo ya. Entonces, en un país donde hay tanta muerte, ¿qué está reinando? ¿Cuál es el reino que está imperando? El de Dios. ¿Ah? Entonces, ¿qué nos dice eso? Que en Honduras hay mucho pecado. Porque la paga del pecado es, ¿sí o no? Esto es lo que está reinando, el reino de Satanás por medio del pecado. Ha alejado al hombre cada vez más de Dios. Porque el hombre se llenó ¿de qué? De soberbia. ¿Qué significa soberbia? Yo no necesito a Dios. Yo no necesito orar. Yo no necesito leer la Biblia. Y no soy abogado, pues. Y no soy doctor, pues. Y no soy ingeniero, pues. Tengo dinero. Me va bien en el negocio. Soy muy inteligente. Yo soy muy capaz. Estoy joven. Estoy sano. Soy buen mozo, dicen algunos. Soy buena moza. Yo voy a tomar mis propias decisiones. Yo me voy a buscar mi propio chavo. ¿Yo por qué le voy a hacer caso a mi mamá? ¿Por qué le voy a hacer caso a mi papá? No, esa viejita anticuada. ¿Qué sabe esa doña? Ya pasó de moda. ¿Qué sabe esa doña de noviazgo? ¿Y qué vemos hoy en día?
muchachitas embarazadas a temprana edad, reinando el lesbianismo, el homosexualismo. Todo eso es ¿qué? Pecado. Es alejarse más de Dios, sí o no. Entonces, ¿qué es lo que dice la Escritura en relación a este reino? Que cuando llegue al colmo, diga colmo, Dios va a juzgar. Y los juicios de Dios han venido siempre sobre la tierra cuando la maldad ha llegado al colmo. ¿Cómo Dios juzgó la tierra en el tiempo de Noé? Dice que había maldad. Bueno, tanta maldad había en los tiempos de Noé que los ángeles tenían relaciones con las mujeres. Los demonios, pues. Y ahí salieron gigantes y todas esas cosas. Entonces fue tanto que Dios tuvo que juzgar. Y juzgar significa, vamos a cortar esto. Ya la maldad llegó al colmo. Entonces eso desata los juicios de Dios. No sé si me está entendiendo. Pues dice la palabra que como en los días de Noé, así será en este tiempo. Habrá tanta maldad que Dios va a decir, llegó la hora de juzgar este asunto. En los días de Sodoma y Gomorra dice que era tanta la perversión sexual que imagínense que aquellos homosexuales, había un homosexualismo bárbaro, tenían relaciones sexuales en las calles a vista de todo mundo y querían violar a los ángeles que Dios había mandado. Y aun quitándoles la vista y poniendo ceguera en ellos, dice que ellos insistían en querer tener relaciones con los ángeles. Óigame usted. Entonces eso desató el juicio de que esas dos ciudades quedaron calcinadas. No quedó nada de esas ciudades. Juicio de Dios. Entonces, pensemos en lo siguiente. Nosotros vamos a morir, no necesariamente por un juicio, pero usted va a morir. Porque hay una sentencia sobre nosotros. ¿Cuál es la sentencia que hay sobre nosotros? En Adán. Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios, pero todos morirán. Ahora, entendamos el principio. Jesús está desde el principio. En el jardín del Edén está Jesús. El hombre se separó de Jesús y comenzó a vivir por el conocimiento de Satanás. Pero luego, cuando el hombre está ya perdido, Dios, aquí les voy a dar otra cosa muy buena. Los estoy preparando, crean o no, los estoy preparando. Los estoy preparando porque lo que viene no es nada bonito. No es nada bonito. Lo que viene, yo los engañaría si les digo, ay hermano, no se preocupe, si esto se va a poner macanudo. No es cierto. Tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad las naciones. Aquí está el Señor, Dios Todopoderoso, el Padre, Dios Padre, el Espíritu Santo y el Hijo, que es la deidad, que son tres, pero a la vez son uno, porque son tres en uno, con diferentes funciones, pero con el mismo carácter y voluntad. Jesús hace con el Padre y el Espíritu Santo un plan de rescate. ¿El plan de qué? De rescate. Aquí está el hombre. El hombre ya está perdido, separado de Dios, y el hombre ya está perdido, está condenado, sentenciado a muerte por cuanto el hombre se llenó de pecado, se ensució. El hombre ya no podía jamás tener comunión con Dios, ni derecho a la eternidad. Lo único que el hombre tenía seguro era el camino al infierno, que fue diseñado por Dios para Satanás y sus ángeles. El infierno no fue hecho para el hombre, sino para Satanás y sus ángeles. Pero obviamente al ser el hombre hijo de Satanás, porque el hombre cuando pecó se convirtió en hijo de ¿quién? ¿De quién era el hombre en su pecado? Hijo del diablo. Cuando nosotros pecamos, pasamos de ser hijos de Dios a ser hijos del diablo. Lo dijo Jesús, vosotros sois de vuestro padre el diablo.
porque tenéis sus deseos. Recibimos la naturaleza del diablo. Desde el instante que nosotros comenzamos a tener miedo, duda, chisme, mentira, envidia, contienda, ira, enojo, todas esas cosas, rencor, amargura, ya no éramos hijos de Dios, porque en Dios no existe nada de eso. No sé si me están entendiendo. En Dios no existe nada de eso. Y ahora tenemos la naturaleza de un nuevo padre, Satanás. El hombre está sentenciado a vivir eternamente, pero aquí está Dios con un plan de rescate y le dice, bueno, aquí solo hay un camino, porque la sentencia divina dijo, la sentencia eterna y divina dijo que la paga del pecado es muerte. Ya estaba, esa sentencia no se podía cambiar, eso no se podía cambiar. Ahora, Dios traza un plan y viene lo profético. ¿Qué significa lo profético? Cuando Dios le pide a Abraham, porque Dios le dio a Abraham un hijo, ¿se acuerdan? Abraham era un viejito que tenía una señora estéril, Sara, y ellos no podían tener hijos. Él era de 100 y ella era de 90 años. Y Dios les dijo que iban a tener un hijo de ellos. Era una promesa, pero esa promesa que se llamaba Isaac era profecía. ¿Era qué? Profecía. Este Isaac era tipo de Jesús. ¿Me están entendiendo? Necesitaba Dios, como Dios respeta las leyes de los hombres, el permiso del hombre para poder hacer esto. Entonces Dios primero hace esto. Por eso entendamos este misterio. No puede hacer Dios nada en el cielo sin permiso de la tierra. Dios respeta la tierra, las leyes de la tierra. Y Dios le da un hijo a Isaac prometido. Entonces Abraham le creyó y nació Isaac, que era tipo de Jesús. Después de un tiempo Dios le pidió a Abraham que le diera a su hijo único, al que amaba, al cual Abraham no le rehusó, sino que lo ofreció en un altar, ¿se acuerdan? Y en ese instante, cuando Abraham estaba listo a sacrificar a su hijo, vino una voz que le dijo, detente. Y apareció de inmediato, dice, en una zarza, en un árbol de zarza, apareció un cordero. ¿Se acuerda? ¿Ese cordero quién era? Había una sustitución, era Jesús. Cuando Abraham está dispuesto a sacrificar a su hijo, está permitiendo que Dios sacrifique al suyo. Por eso que Dios le dijo, detente, no toques al muchacho. Y por cuanto no me rehusaste tu hijo, en ti, o sea, en Isaac engendró a Jacob. Jacob se murió esto. Jacob engendró a los 12. Dentro de esos 12 había una tribu que se llamaba la tribu de Judá. De esta tribu, de esa descendencia, nació uno que se llamaba Jesús. Era hijo de una mujer que se llamaba Miriam, o María, conocida. María, que era descendente de esta tribu. Y por eso le dijo, en ti serán benditas. ¿Quién era ti? En Jesús serán benditas las naciones de la tierra. El plan de Dios era el siguiente. Bueno, este hombre está perdido. Escucha, ahora voy al misterio para que entendamos por qué lo estoy preparando. Porque cuando le digo que para todos nos preparamos, menos para morir, a esto me refiero. Entonces el hombre ya está sentenciado a muerte, está cabal, listo y servido, como dicen. Bueno, ok, Satanás le reclama a Dios. Satanás, cada vez que nosotros pecamos, viene y nos acusa con el Padre. Satanás nos acusa. Hey, ¿y esto? ¿Ya te desobedecieron? Bueno, ni modo. Ya está, listo. Entonces nace Jesús. Jesús, ya conocemos nosotros por información científica que ¿por qué se dice que la línea, la descendencia, siempre se habla de los varones? ¿Se ha fijado que dice, ¿quién es tu papá? Le dice, fulano. Usted lleva el apellido del papá y no el de la mamá. Entonces se dice que cuando
un varón tiene hijos varones y varones, se conserva la línea y se conserva ¿qué? La descendencia. Pero si un varón solo tiene mujeres, hasta ahí nomás llegó. ¿Por qué? Porque las mujeres no heredan sangre. Solo son una incubadora. ¿Me está entendiendo? Por eso la línea por la cual llegó a Jesús hasta María solo eran varones. Hasta María solo eran varones. ¿Por qué? María era una incubadora. Uy, estas cosas no sirven. Ya llevo cuántos. María era solamente una incubadora. Pero Jesús, cuando María es una muchachita que se va a casar con un varón llamado José, dice que un ángel la visitó, porque ya había dicho Isaías que una virgen iba a concebir, o sea que iba a quedar embarazada sin conocer varón. Se refiere, una virgen significa sin conocer varón, no como lo enseña el catolicismo, ¿verdad? Sin conocer, era una muchacha creyente que conocía la palabra, era descendiente de Abraham. Ella se iba a casar con un varón llamado José. El ángel llega y le dice: muy favorecida eres, le dice, el Señor es contigo, bendita tú entre todas las mujeres. Y entonces le dice: ¿qué pasó? Le dice: el poder del Altísimo te cubrirá. Te cubrirá significará te va a embarazar. Tú estás virgen, pero ya estás ovulando. Estás madura. Ovulando es, estás madura. Entonces va a venir una semilla, que el espermen es ¿qué? Una semilla divina, y va a fecundar el óvulo y va a dar lugar a un ser que se va a llamar Hijo de Dios, porque no va a tener sangre de hombre, sino sangre divina. Hay que entender por qué es que nosotros somos redimidos. Si hubiera muerto cualquier otro hombre por nosotros, o otro pecador, o otro endeudado, ¿de qué nos hubiera servido a nosotros? De nada. O si Jesús hubiera cometido un pecado, ¿de qué nos hubiera servido a nosotros? De nada. Cuando Jesús nace, entonces Jesús ya no se llama, sino que es conocido como Hijo de Dios. Jesús era conocido como ¿qué? Hijo de Dios. La sangre que corría en las venas de Jesús era divina. ¿Era sangre qué? Divina. Entonces tenía que morir un inocente por un culpable. Y el inocente tenía que recibir todo lo que le tocaba recibir al culpable. Al culpable le tocaba morir y le tocaba ir al infierno. Jesús tenía que pasar por todo eso. Cuando Jesús pasa por todo eso, ¿de acuerdo? Bueno, Satanás utilizó a la religión, utilizó muchas cosas porque él dice: voy a matar a este hombre. Este hombre tengo que matarlo. Pero según la ley, Jesús no podía morir, no debía morir, porque Jesús no había pecado. Sin embargo, como él dijo: a mí no me quitan la vida, yo la ofrezco. Jesús no se rehusó, aunque inventaron, mintieron, dijeron de todo para acusarlo y sentenciarlo a muerte en la cruz del Calvario, que era la pena de muerte. Entonces Jesús murió sin haber cometido una falta. ¿Por qué aceptó eso? Porque era de la única manera que nosotros podíamos ser libres de esta sentencia y de la sentencia de muerte. De muerte. Ahora, fíjese bien. Lo estoy preparando, ¿por qué? ¿Por qué le digo que lo estoy preparando? Porque para lo que viene ahorita, usted tiene que conocer 7 principios importantísimos para lo que viene ahorita a la tierra. Los juicios de Dios son contra el pecado, son contra el mundo, son contra la tierra, pero no contra sus hijos. ¿Por qué? Porque Dios ya juzgó a sus hijos en Jesús. Dios nos juzgó a nosotros en Jesús. Dios derramó toda su ira y todos sus juicios en Jesús. Y los que hemos confiado en Jesús no podemos recibir la ira de Dios, porque la ira de Dios ya cayó ¿sobre quién? Sobre Jesús. Entonces, cuando usted confía en Jesús, usted se está metiendo
al Salmo 91. ¿Qué dice el Salmo 91? Vámonos al Salmo 91. Salmo 91. ¿Qué dice? El que habita al abrigo del Altísimo. Entonces, el abrigo del Altísimo, ¿quién es? Dijimos, Jesús. Al principio, Adán estaba vestido ¿de qué? De Jesús. Estaba vestido de la palabra, estaba vestido del Espíritu Santo. Cuando Adán pecó, quedó desnudo. Ahora vino Jesús y en la cruz del Calvario fue crucificado desnudo. Desnudito. ¿Cuál es ese trapo que le ponen allí? No, nada. Sin barbas. A él lo exhibieron. Exhibieron sus genitales y lo exhibió el diablo de una manera vergonzosa. Tenía que avergonzarlo. Porque el diablo, a causa de su pecado, el diablo lo que hace es que nosotros pequemos para después avergonzarnos, ¿sí o no? El diablo siempre que nos hace pecar es porque quiere avergonzarnos. El propósito de Satanás es humillarnos, porque el diablo es malo y él no ama a nadie. No existe en él esa naturaleza. En Satanás no existe ni la piedad, no existe el amor, no existe la misericordia, no existe la verdad, nada de eso. Él es la antítesis o todo lo contrario a Jesús. Si Jesús es amor, si Dios es amor, Satanás es odio. Entonces, Él, una vez que nos hace sus presas por medio del pecado, va a desatar toda su maldad. Satanás, como el dicho muy conocido, mal paga el diablo a quien bien le sirve, porque esa es su naturaleza. A sus hijos los humilla, a sus hijos los destruye, a sus hijos los avergüenza. Eso es lo que hace Satanás. Lo que Satanás sí hace es engañar. Porque hay una diferencia entre mentir y engañar. Satanás siempre nos está mintiendo con el objetivo de ¿qué? De engañarnos. Ahora, ¿de qué manera usted puede ser libre de las mentiras de Satanás? Porque el diablo miente, pero hay a quien engaña y a quien no, ¿sí o no? ¿A quién el diablo engaña? A los que ignoran la verdad, a los que desconocen a Jesús, a los que desconocen la palabra. Por eso es importante conocer la verdad, porque el diablo va a venir a nosotros continuamente, constantemente. No, Dios no te quiere, ya nadie te quiere. ¿De cuántas formas? El diablo viene todos los días y lo visita a usted. Habla a su mente, habla a sus emociones, habla a través de personas. Siempre el diablo está hablando y está diciendo cosas a su vida, pero lo que él quiere es, él miente porque él quiere engañarlo. Y de la única manera que usted es libre de las mentiras de Satanás, o sea, que no lo engañe, es conociendo su pacto, es conociendo la verdad, es conociendo a su Padre, es conociendo a Jesús. Es sabiendo que si Jesús, mire, hay una verdad que usted tiene que saber. Mientras usted tiene vida, cuando alguien dice yo ya no tengo esperanza, no. Mientras usted está vivo, usted tiene esperanza. ¿Sabe cuándo se acaba su esperanza? Cuando muere. Pero si hoy usted está vivo, eso significa misericordia de Dios. O sea, me refiero que si usted hay cosas que no ha arreglado en su vida y está vivo, eso significa que usted tiene esperanza. ¿Cuándo se le acaba la esperanza a usted? El día que muere. ¡Pum! Se acabó. Ahí sí ya no hay. Pero mientras usted esté vivo, que el diablo le venga a decir, no, vos ya no tenés esperanza, mentira. Porque el hecho de que usted se levante cada mañana significa misericordia. O sea, te estoy dando la oportunidad. Hay esperanza para usted. Eso es lo que significa levantarse un día más. Significa que hay esperanza. Entonces, conocer la verdad es lo que nos va a hacer libre. Satanás y Jesús entendía, conocía, habló con el Padre y le dijeron, mira hijo, esta es la única manera, no hay otra forma, no existe otra forma. Jesús nunca pecó, él estaba lleno del Espíritu Santo porque era obediente, él nunca había experimentado que el Espíritu Santo lo abandonara. Cuando él está en el jardín, en el Getsemaní, le está diciendo, Señor, si es posible, pase esta copa de mí. Pero no se haga como yo, sino como tú. Si es posible, si hay otra forma. Pero el Padre dice, no hay otra manera. Jesús estaba angustiado porque él iba a experimentar el desprecio del Padre y la ira de Dios. Porque él sabía que no había otra forma. Tengo que derramar toda mi ira sobre ti.
Porque tú te vas a convertir en pecado y te vas a convertir en la misma esencia de Satanás. Eso es lo que se hizo Jesús en la cruz del Calvario. Se convirtió en la misma esencia del mal. Se convirtió en brujo, en hechicero. O sea, la esencia de toda esa maldad cayó sobre él, en ladrón, en asesino. Él ahí cayó todo ese mal, eso lo experimentó él. Experimentó toda la ira, el desprecio del Padre, y eso es lo que a él le dolía. No es que los clavos no le iban a doler, las espinas, uno solo eso mira, las espinas, los clavos, eso es doloroso, horrible, los látigos, le sacaron la carne, fue horrible, pero súmele a eso toda la otra parte espiritual y emocional. En lo que él pasó en su alma y lo que él pasó en su espíritu. En su espíritu él siempre había estado lleno de Dios. En ese momento él iba a estar separado de Dios. Él experimentó la ausencia del Padre que nunca había experimentado. Experimentó toda la amargura en su alma. Experimentó tristeza, experimentó miedo. Todo lo que él jamás había experimentado, lo experimentó. Porque es exactamente lo que nosotros hemos vivido a causa del pecado. Y era de la única manera que él podía decir, está pagada la deuda. Porque lo que él tenía que pagar era exactamente todo eso. Y no podía dejar que quedara una cosita. Y por eso es que él probó vino, él tuvo que ir al infierno, él tuvo que hacer de todo. Y él tuvo que decir, consumado es. Ahora, cuando usted entiende todo este misterio, y sabe que es el único lugar de su refugio, cuando usted deposita su confianza en ese sacrificio y se esconde en él y deposita su vida en todo ese acto de amor, y usted no se acerca a Dios valiéndose de usted mismo o pensando, creyendo que usted va a ser aceptado por Dios porque es muy inteligente, porque es muy capaz. Ninguno de nosotros somos vistos justos fuera de Jesús, porque todos nosotros en esencia somos pecadores y somos malos, y no hay manera de que Dios lo vea a usted con buenos ojos separado de Jesús. Por eso es que todo aquel que no confía en Jesús le espera aún la ira de Dios. No sé si me están entendiendo. No sé si me están entendiendo. Si no entendemos esto, entonces el hombre muere físicamente, pero la palabra dice los que durmieron en Jesús, los que mueren en Cristo. Los que mueren en Cristo significa aquellos que vivieron sus vidas confiando en Jesús, que vivieron sus vidas y que se acercaron cada día al Padre, no porque eran buenos, no a través de los mormones, a través de los testigos de Jehová, que no creen en Jesús sino en Jehová, sino que se acercaron a Dios el Padre por el único camino y por la única vía que Él dejó para que nosotros nos acercáramos. Se llama Jesús. Jesús lo dijo en estas palabras textuales: yo soy el camino, soy la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Por eso usted deje de andar buscando religiones, deje de andar buscando las mentiras del diablo. Solo hay un camino y solo hay un lugar de refugio. Y el diablo hoy, a través del pecado del mundo, va a cobrar. Y Dios, mire dos cosas que van a pasarle al mundo. Por un lado el diablo pasando factura y por otro lado Dios juzgando. Esas son las cosas que esperan. Ahorita, en la mayoría de las cosas que estamos viendo no son más que facturas de Satanás. Es Satanás reinando y oprimiendo a sus súbditos. Cuando miramos enfermedades, cuando miramos miseria, cuando miramos pobreza, cuando miramos todo eso que estamos viendo, es Satanás castigando a sus súbditos. Eso es muy diferente a la ira de Dios. La ira de Dios es otro asunto. Ni siquiera se compara, mi hermano. Ni siquiera se compara. Porque la ira de Dios viene más que por su pecado, viene por haber despreciado a su Hijo. Eso es terrible. Eso es terrible. Más que por el pecado, porque esta es la condenación. Que la luz vino al mundo. Esta es la condenación, que la luz vino al mundo. Pero los hombres amaron más las tinieblas que a la luz, que es Jesús. O sea, el desprecio por Jesús es lo que Dios
Porque aquí no va a haber un ser humano en esta tierra que no haya conocido, dice la palabra, que uno murió por ellos. No va a haber ninguno. Porque Dios no va a traer el juicio a esta tierra hasta que el último de los seres vivientes conozca que existe Jesús. Por eso será predicado este evangelio. Será predicado este evangelio hasta el fin de la tierra. Y entonces, o sea, si el fin no ha venido, es porque por algún lugar ahí todavía no conocen de Jesús. El fin no ha venido no por usted. Si usted ya oyó la palabra, si fuera por usted, hace tiempo hubiera venido el fin. ¿Sí o no? ¿Cuántas veces usted ha escuchado la palabra? Dios no está esperando juzgar esta tierra a que usted se arrepienta. No, mijo, si usted tiene tiempo, se está viendo la palabra. Sino porque hay muchos por ahí que todavía no han escuchado. Hay tribus, hay lugares donde el evangelio no ha llegado. Allá por Corea del Sur, donde mueren, muchos todavía no conocen. Pero cuando conozcan hasta el último rincón de la tierra, dice la palabra, y será predicado, dice Mateo 24:14, y será predicado este evangelio. Dice Mateo 24:14. ¿Por qué? Porque Dios no quiere que nadie vaya a tener una excusa. Yo no sabía, a mí no me dijeron. Usted a partir de hoy ya no tiene excusa. Cuidadito, usted cree que cuando se muera, yo voy a ir al cielo porque yo no le hacía mal a nadie. Yo nunca maté. Yo le doy de comer a la viejita de la esquina. ¿Ve? No por obras, mijo. Si usted, cualquier cosa que usted hace, para Dios es inmundo, dice la Biblia. Si usted no está aquí para hacer obras, usted está aquí para caminar en la obra de Jesús, que es la única que Dios recibe. Dios al único que le acepta y con el único que lo ve con buenos ojos a usted es cuando usted lleva y hace cualquier cosa en el nombre de Jesús y para Jesús y por medio de Jesús y a través de Jesús y Jesús en usted. No usted, porque usted es malo. Cuando es Jesús en usted, Dios recibe eso. Cristo en nosotros es la esperanza de gloria. Usted no, porque todo lo que usted hace en usted mismo, en su orgullo, en su prepotencia, en su vanagloria, es inmundo para Dios porque Dios es santo. Y del único que Dios recibe cualquier cosa, sea una ofrenda, sea un servicio, sea cualquier cosa, es cuando es movido por Jesús en usted, porque solo Jesús es bueno. Es cuando esa semilla que se llama Jesús fue sembrada en su espíritu y se convirtió en un árbol que lo movió a usted a hacer cosas, pero no es usted porque usted no es bueno. Usted cuando hace cosas separado de Dios, usted siempre está pensando a ver qué consigue. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Dígame si no somos así nosotros. Fuera de Dios. Mire, los políticos dicen, le andan dando. ¿Usted cree que le andan dando porque ellos son buenos? No, hombre, si el hombre sin Dios es bueno. Andan viendo que le sacan a la vuelta. ¿Me está entendiendo? Solo cuando es Cristo en nosotros, el amor de Dios en nosotros, es que nosotros damos pura y genuinamente, sin estar esperando nada a cambio. Pero en su naturaleza, cuando usted le sirve a alguien sin Dios, dice, uy, y yo todo lo que le di, y mira con qué me pagó. Ve, ese no era Jesús, era usted. No sé si le ha pasado. Que usted dice, uy, y yo todo lo que hice por él. ¿Cómo me está pagando? Ahí está. Ahí está. ¿Qué estaba buscando usted? Ese era usted, no era Jesús. Usted estaba esperando recompensa. Ya se dio cuenta voy a usar una palabra que bien fea, pero ya se dio cuenta lo desgraciado que es usted. ¿Sí o no? Así somos de malos. Cualquier cosa que hacemos y la gente nos paga mal o diferente a como nosotros esperamos, a la expectativa que teníamos. No, y entonces sale aquella bonita frase, no, ¿para qué? Mejor ni le vuelvo a dar. ¿Sí o no? De allí nace, de su malvado corazón. Pero cuando es Jesús en nosotros, usted nunca está esperando recompensa, porque la recompensa suya fue Jesús. No sé si me están entendiendo. ¿Me están captando? Somos malos. Usted cualquier cosa que hace fuera de Jesús, para Dios dice, esto me huele a... esto me huele a vanidad, vanagloria. Este anda buscando como aplauso, como reconocimiento. No, este no es mi hijo. Vamos a ver. Esto hiede como a cebo viejo. Esto hiede como a... Quiero que me den gracias, quiero que me reconozcan por algo. ¿No? Esto hiede como a ver qué consigo a la vuelta. No. Así somos nosotros sin Dios. Así somos.
Y cualquier cosa que usted hace fuera de Jesús es una ofensa al Padre. Yo no vuelvo a barrer en la iglesia si ni gracias le dan a uno. ¿Ve? Les dije. Ahora usted mira a Jesús haciendo esas cosas. Sí, y yo que morí por ese desgraciado de Pedro. ¿Y cómo me negó? Yo que morí por ese desgraciado de Judas y me traicionó, me vendió. No, lo volvería a hacer. Ay, mijito, mire, a nosotros nos hace falta conocer el amor. Por eso es que Jesús dijo, de oídas te había oído. De oídas, aquí la mayoría de nosotros, de oídas. Porque para conocer a Jesús hay que tener comunión con el Espíritu Santo. Amén. Amén. Uy, sin ni gracias que le dan a uno ahí. Eso entonces el Señor dice, 7 machos. Pero cuando es Jesús en nosotros, cuando es el amor en nosotros, cuando es, no importa, es para usted, Señor, no importa, es Jesús en mí, porque Jesús le dijo, no mi voluntad, sino la suya. Jesús fue una ofrenda. Cuando es Jesús, Dios dice, ay, esto huele a mi hijo, esto huele a Jesús. Poneme un fondito ahí que yo siento al Espíritu Santo. Esto huele a mi hijo. Esto no anda buscando recompensa de hombre. Esto huele a amor al Padre. Esto huele a amor incondicional. Así huele Jesús. Así huele Jesús. ¿Me están entendiendo? Entonces por eso es que necesitamos nacer de nuevo y no ser religiosos. Nacer de la palabra y del Espíritu Santo para ser verdaderos hijos de Dios. Porque éramos hijos del diablo, pero pasamos. Entonces, ¿qué pasa? Cuando eso sucede, su espíritu que estaba muerto en el pecado vuelve a la vida. ¿Qué significa volver a la vida? Ahora vamos a entrar a donde comenzamos para terminar. Vamos a terminar donde empezamos. Vamos bien, Señor, vamos bien, Señor. Vamos a terminar donde empezamos. Estábamos muertos espiritualmente, desconectados, ajenos a la vida de Dios, desconocedores de la verdad, muertos en nuestros delitos y pecados, viviendo bajo un sistema babilónico. ¿Qué pasó, Jeremías? No, algo espiritual, poneme allá vino nuevo, algo del Espíritu. Aquí está el Espíritu Santo, yo siento a Jesús aquí. Cuando hablamos de Jesús, de su Espíritu y de su palabra, Él se hace presente. Babilonia, el sistema babilónico es una ciudad. Babilonia es una ciudad en el mundo espiritual. La palabra ciudad en el ámbito del espíritu se refiere a estructura. Eso es lo que significa ciudad. Por eso es que la patria celestial, la nueva Jerusalén, la ciudad celestial, es una estructura espiritual que tiene fundamentos, que tiene el sistema de Dios, el diseño divino para que las cosas funcionen bien. Babilonia fue un sistema diabólico, una estructura diabólica, formas de pensar, estructuras mentales, sistemas de gobiernos humanos, sistemas de gobiernos políticos, económicos, que son los que gobiernan el mundo hoy en día. Estructuras mentales, no solamente en personas, sino en ciudades, en naciones, que han hecho un gobierno mundial humano a través del cual se rige el sistema de los hombres. Eso es Babilonia. Cuando el hombre se separó de Dios y murió espiritualmente, comenzó a crear esa estructura. De ahí nació Babel, de ahí nació Babilonia.
Cuando el hombre comenzó a establecer en sí mismo sistemas de gobierno humano, políticos, en las finanzas. Y cada vez el hombre ha ido fortaleciendo y nutriendo eso. De allí viene la marca de la bestia. Ay, si tuviera tiempo. Cuando el hombre se separó de Dios, entró al sistema babilónico de Satanás, espiritualmente estaba muerto, dejó de escuchar a Dios y el hombre comenzó a escuchar al diablo, y el diablo fue estableciendo estos diseños de opresión. La política, los gobiernos humanos y la economía de los hombres oprimen los sistemas de banco, los sistemas capitalistas humanos, oprimen al ser humano. Mire, esto que le estoy dando yo ahorita ya es carne. No sé si ustedes tengan dientes para comerse esto. Amén. Porque así como en lo natural existe leche, en lo espiritual también. Y así como en lo natural existe carne, en lo espiritual también. Me refiero a alimento. Y el apóstol Pablo dice, yo les quería dar de comer vianda, pero les tuve que dar leche. ¿Me está entendiendo? Y carne es un tipo de comida, hermano, muy sólida, que si no tenemos dientes nos puede empachar. Usted no le va a dar carne a un bebé, ¿verdad? Pero ni frijoles, porque le hace daño. Entonces el apóstol Pablo dijo de esta manera: la comida sólida es para los que han alcanzado madurez. ¿Y qué significa madurez espiritualmente hablando? Para aquellos que ya tienen su corazón bien fundamentado en la fe, en Jesús. Que su corazón, su amor y su deleite ya no es nada de este mundo. Por ejemplo, ¿quiere que le cuente algo? A mí este mundo me da asco. A mí este mundo me da... No siento nada de amor por esto, pero siento una pasión por Dios. Y siento una pasión por entender cada día más su palabra y su mente, que me ponen en una posición donde cualquier cosa que tenga que ver con Dios y su reino, estoy así, mire. Y comienzo a entender, y me ubico, y me pongo y me dimensiono. Eso se llama dimensionarse. Me dimensiono en tal posición. Ojo a esto que le voy a decir. Ojo a esto que le voy a decir. Me dimensiono en tal posición que es posible que la gente que vive en esa dimensión y en esa posición, escuche por favor, lleguen a ser intocables por este reino. Y dentro de ellos entra el coronavirus. Cuando usted vive en esas dimensiones tan elevadas del espíritu, esas cosas a usted no lo pueden alcanzar. Porque cuando dice la palabra de Dios, ya no vivo yo, sino vive Cristo en mí, estamos hablando de de estar dimensionado. Pero cuando usted ahorita está viviendo en el desorden, en el pecado, amando el mundo, amando la vanidad, hermano, usted está en grave peligro. Y si de repente viene coronavirus, vienen otras cosas y usted dice, me pegó. Porque dice que el mundo busca lo suyo. Por eso es importante entrar en estas dimensiones espirituales. Ahora entienda por qué. Cuando usted aprende a conectarse y a vivir esta vida en el espíritu con un alma renovada, usted deja de ser un ser carnal. Y lo que le afecta a los carnales ya no le afecta a los espirituales. Por eso es importante que usted entienda y se dimensione espiritualmente a otro estilo de vida, porque esto no es jugando. Esto no es jugando. Esto va a tener efecto y poder, porque vamos a ver, si el coronavirus está comprobado, yo sé, estoy totalmente seguro de que estos son demonios, de que esto viene y tiene su esencia en el mismo infierno, que es una factura del infierno de Satanás, y aún científicamente se comprobó cómo fue el origen de este coronavirus. ¿Ya ustedes se informaron de eso?
porque usted tiene acceso a eso. Allá un científico en esas ciudades de China, muy reconocido, él siempre está investigando cómo hacer curas, están ahí haciendo esas pruebas, haciendo curas, y entonces él hizo una combinación entre no sé cuántos virus, son varios virus, son bastantes virus, dentro de ellos iba el SIDA, iban varios virus ahí, que se hicieron en ese experimento. Y dentro de ese laboratorio fue afectado con ese virus el que trabajaba ahí, uno de los ayudantes. Y entonces dijo el mismo científico, ahora lo están ya aclarando, él fue uno de los primeros que murió, dijo que él había soltado a Satanás a través de ese virus y ahora no lo podía volver a apresar. Él mismo lo declara. Solté a Satanás a través de este virus y ahora ya no lo puedo apresar. Y por eso la Biblia habla de las puertas del infierno, que no prevalecerán contra él. Mire, hermano, esto es bien profundo. O sea, yo tengo cosas que decirles a ustedes por el Espíritu que necesito que maduren rápido para que entremos a otra dimensión. Porque esto no es jugando, como le digo. El que ha jugado a la iglesita, a que es cristiano y que le hablen cosas bonitas, este es tu año, lo mejor está por venir, este año vas a prosperar, y están esas cosas, hermano, esa gente da pena, porque esto no se trata de eso. El evangelio no se trata de estarle diciendo a la gente cosas bonitas que quiere oír, es de estarle enseñando a vivir la vida en el Espíritu. ¿Me están entendiendo? Porque cuando usted aprende a vivir en el Espíritu, usted tiene un discernimiento y un conocimiento de cosas espirituales, hermano, que el diablo a usted le tiene miedo. ¿Me está entendiendo? Y usted se vuelve intocable a las tinieblas. Porque, vamos a ver, último, esto es lo último, y sí, cierro, no porque tengo que cerrar, porque tengo mucho, pero porque estoy obligado a hacerlo, por el Dios Cronos. Piense por un momento. Apágueme esa luz, hijo. Ahí. La otra. Enciéndala. Súbaseme alguien allá. Vamos, Clardy Paola. Al switch de arriba. De nuevo, apáguemela. Ciérreme aquí. Ok. Cierre eso, solo cierre. Ok, solamente la ausencia de luz es lo que conocemos por tinieblas, pero no existen tinieblas en sí. Tinieblas no existen, lo que existe es que... bueno, sigamos con las matemáticas del reino. Entonces la muerte, ¿qué es en sí? Ya les está cayendo el 20, ¿verdad? ¿Sabe cómo se le llama eso? Revelación, diga revelación. Entonces, la muerte, dijimos que es ¿qué? Ausencia. No, la muerte no es ausencia de luz. Las tinieblas es ausencia de luz. La muerte es ausencia de vida. ¿Oyeron eso? ¿Oyeron eso? Ahora, si usted está lleno de la luz, ¿habrá posibilidad de que hayan tinieblas? No. Si está lleno de vida. Ahora, traduzcamos vida según los preceptos divinos. ¿Qué significa vida? La vida es Jesús. Jesús a su vez es la verdad. ¿Qué dijo ese? Yo soy el camino, la verdad. Ahora lo está viendo. Soy el camino, la verdad y la vida. Entonces, estar lleno de la verdad es estar lleno de vida, ¿sí? Conocer la verdad es todo lo que acabamos de aprender ahorita. Cuando usted está en la verdad, usted sabe que en el pecado usted estaba lleno de ¿qué? De culpa. Estaba lleno. ¿El pecado produce en usted qué? Culpa
y lo pone en una condición de miseria espiritual. Usted se siente, ay, yo no sirvo, yo soy un fracaso, y entonces usted entra en una condición de temor. ¿Oyó eso? Temor. Y es ahí donde usted está entrando en el camino de la muerte. Y en ese temor, que es el vehículo de la muerte, tiene licencia, autoridad, Satanás de poder operar. ¿Me entendió, hermano? Porque lo contrario al temor es... ¿Cuál es lo contrario al temor? Al temor, amor. ¿Cuál es lo contrario al temor? Hasta se parecen las palabras. Amor. El amor que echa fuera. Vuélvame a apagar la luz y me la enciendo. El amor echa fuera. Si usted está lleno del amor de Dios, usted está lleno de la vida. Y si está lleno de la vida, la muerte no opera. Es importante que usted, no a nivel mental, sino a nivel espiritual, entre en una relación con Jesús por medio del Espíritu, donde usted no tenga nada de temor. Porque entonces usted va a poder decir, yo habito al abrigo del Altísimo. No es como alguien que dice, no, pero yo habito. No, es que eso no es de decirlo, hermano, esa es una condición espiritual. El que habita genuinamente al abrigo del Altísimo y mora bajo la sombra, ¿cuál es? Jesús, la palabra, toda esta verdad. Entonces caerán a su lado 1000, 10,000 a su diestra, pero a usted no llegarán, porque esto es algo que funciona en el mundo espiritual, no solo porque lo diga. ¿Entendieron eso? ¿Entendieron eso? Amén. Diga amén. Ay, 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 algo. Ay, ay. Encienda la luz ya. Ay. Es importante que usted corra. Que usted corra. Corra. Esto es ya, hermano. Mire, ahí están diciendo las noticias. Ya no hay mascarillas en Tegucigalpa. Hasta el mercado negro las está comprando. ¿Para qué las compra el mercado negro? Para venderlas después más caras. ¿Me está entendiendo? Ya no hay mascarillas. Porque no es que no va, si va a venir o no va a venir. No, es cuándo va a llegar el virus ese. Yo le aseguro que las iglesias van a comenzar a llenarse ahorita. Y no por amor a Dios, sino por medio. Porque ahorita la gente sí dice, ¡ay, Señor! Así somos de malos. Así somos de malos. Amén. Purifique su corazón y dígale, Señor, perdóneme. Porque yo no tengo que buscar a usted por esto. Lo tengo que buscar porque usted es Dios. Y porque usted es lo más bello. Y porque fui creado por usted y para usted. Yo tengo que estar aquí porque usted me ama y porque yo lo amo. Y porque, como decía David, fuera de usted nada quiero en esta tierra. Sin nada más bello que conocer la verdad, que conocer a Jesús genuinamente en el Espíritu. Nada más precioso. Entonces, hermano, corramos a Jesús. Supongamos que a usted le tocó don Corona y se lo llevó. Porque están esas dimensiones. Está aquel que no le va a poder hacer efecto porque no puede. ¿Sabe qué es una vacuna? ¿Sabe qué es una vacuna? Es un antídoto, ¿sí o no? Es ponerle la misma enfermedad a usted para que su cuerpo desarrolle la defensa y ataque al problema cuando venga. Y eso no es así. Porque lo quieren hacer inmune. Pero sabe que el diablo, pídale al Señor que le revele. Él es el que le tiene que tener miedo a los hijos de Dios. Porque Él no tiene acceso a la luz.
Él tiene acceso a las tinieblas, pero no a la luz. Así es que entremos en la luz por medio de una mente renovada y de un espíritu fortalecido en Dios, donde no tengamos nada de temor. Un espíritu fortalecido en la palabra y en el Espíritu Santo y con una mente renovada. Amén. ¿Me están entendiendo, hermano? Eso viene y es principio de dolores, porque después vienen cosas peores. No tuve tiempo de mencionarles el Apocalipsis, pero espero que como usted está enterado ya de la situación, no falle. Aquí deberíamos de tener reuniones todos los días. Y así como está la situación, porque después hasta las van a prohibir. Porque ese es el propósito de Satanás, llenar de tanta histeria y pánico que se prohíban los cultos. Hay un plan del infierno en todo esto. Amén. ¿Me entendió? Ya hay muchos países, ¿no? Allá en Italia, imagínense. Imagínense cómo es la cosa. Que donde comenzó esto es en las potencias. En los países, las potencias, los países más poderosos. Y aquí los gatitos pelados, no, todavía no nos ha llegado a estos países. Y están desesperados. El mundo en un segundo puede cambiar. En un segundo puede cambiar. Esa tranquilidad. Cuando digan paz y tranquilidad, les vendrá destrucción repentina. Ahorita estamos comenzando el 2020 y solo hemos ido golpe tras golpe tras golpe. Yo no sé si algunos de ustedes se acuerdan, pero yo les dije, no sé qué, no estoy seguro de qué, pero de que en el 2020 viene algo feo, viene algo feo. Y no sé si esto es lo más feo, porque vienen cosas más feas, pero del 2020 no sé si esto es lo más feo, pero no ha parado. Ha venido una tras otra, y no sé si esto es solamente el principio, pero de que vienen cosas peores vienen. Y esto para nosotros los hijos de Dios debe ser un ejercicio, porque si yo le diera todas las citas que tengo ahí no nos fuéramos hoy, pero la palabra dice que los mansos heredarán la tierra. Este asunto no es para los hijos de Dios, este asunto es para los hijos del diablo. Amén. Usted no tiene que tener miedo, así que diga conmigo, póngase de pie. Diga conmigo, no hay temor en mí. Si usted muriera hoy, su cuerpo deja de ser. Su alma tiene que estar en amistad con Dios. ¿Qué significa mi alma en amistad con Dios? Si hay asuntos que perdonar, perdone, arregle eso rápido. Libérese de rencores, libérese de odios, de amarguras, de iras. Deje que su espíritu esté vestido del Espíritu Santo, porque usted tiene comunión con Dios en el espíritu, no en la mente. La mente tiene que ser renovada. Su mente, sus pensamientos tienen que ser cambiados. Pero usted no tiene comunión con Dios en su mente. Usted tiene comunión con Dios en el espíritu. La comunión es algo espiritual, no es mental. Amén. Usted oye a Dios por medio del Espíritu Santo en su espíritu. Dios habla a mi espíritu. Y luego, cuando Dios habla una verdad y me la hace entender o discernir en el espíritu, yo cambio mi mente. Cambio ese pensamiento de un pensamiento de incredulidad a un pensamiento de credulidad, de fe. De un pensamiento de duda a un pensamiento de paz. Porque lo contrario a la duda o a la paz es la duda es la paz. ¿Me entendieron, hijos? De un pensamiento de temor a un pensamiento de amor. Yo estoy aquí como un vaso, como un instrumento de Dios para bendecir sus vidas, para cubrir sus almas, para vestirlos con vestiduras celestiales, de tal manera que ustedes sean intocables por el infierno. Porque eso de que viene, viene. ¿Me entendió? De que viene, viene. Y yo lo voy a seguir revistiendo todo este tiempo con la palabra y el espíritu, para que la palabra sea una verdad en nuestra vida. Leve sus manos, su corazón, su espíritu. Oh, Rab. Na 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 na.